Hola a todos, hoy nos encontramos desde la vereda Atochico, sector Santuario, en Simijaca, Cundinamarca, y les queremos presentar otro episodio más de La Ventana del Recuerdo, un momento para viajar al pasado y comprender nuestro presente. Nuestro capítulo se llama Bernardita, la apóstol de Dios que catequiza y lleva la comunión a los enfermos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vengo a cantarle a Cristo y lo hago de corazón. Y quiero que hoy la iglesia lo alabe con mi canción. Lo adoro, yo lo adoras tú. Ya hemos llegado a la casa de Bernardita. Y recuerden que nuestro episodio de hoy se llama Bernardita, apóstol de Dios que catequiza y lleva la comunión a los enfermos. Ya me encuentro hoy con ella. Bernardita, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, Bernardita? Pues bien, hasta la presente. Bueno, hoy vamos a hablar con Bernardita, todos, por lo menos en el contexto de Simijaca, la conocemos como catequista y estamos en este hermoso contexto, aquí acompañado de la oveja, de los pollos y además les cuento que nos encontramos aquí en la vereda Atochico, sector Santuario. Una vista hermosa, podemos ver la laguna de Fuquen, el verde de los campos, el verde de las montañas. Es un lugar hermoso. Bernardita, ¿usted es de Simijaca? Sí, señor, yo soy nacida y todo en Simijaca. ¿Cuándo nació Bernardita? El 7 de octubre de 1942. Bueno, vamos a hacer un quiz, un examen para viajar al pasado, porque recuerden que eso se llama La Ventana del Recuerdo, un viaje al pasado para comprender nuestro presente. Bernardita, ¿cuál era el nombre de su papá? Mi papá era Miguel Antonio Romero Villamil. ¿Y el nombre de su mamá? Tránsito Pachón de Romero. Bueno, ¿cuántos hijos tuvieron ellos dos? 6, sí, 6 hijos. 6. ¿Quiénes fueron o quiénes son los 6 hijos? Luis Alonso Pachón, Salvador Romero, mi persona, sigo, Emiliano Romero, Marco Tulio Romero, ¿quién se y Rosita la menor, la que está ahí. Y Rosita la menor. Ya vamos a más adelante a ver a Rosita. Bernardita, de los 6 hijos que tuvo esa pareja de esposos, es decir, de sus papás, ¿quiénes en estos momentos, año 2022, están vivos todavía? Pues de ella no estamos sino Rosita y mi persona en este momento porque ellos ya fallecieron. ¿Bernardita nació aquí en la vereda Atochico? ¿O nació en otra vereda? ¿O en qué parte nació? Cuéntenos. Aquí en Atochico, porque Atochico aquí Santuario. Bernardita, Siempre ha sido aquí nuestra residencia. ¿qué le dijeron sus papás acerca de su nacimiento? ¿Cómo fue su nacimiento? Yo sí, no. Seguramente, pues, como todo, en el pasado, sí, de manera pobre y humilde, pero me imagino que gracias a una partera, de pronto, no sé si de pronto en ese tiempo había alguna partera que atendía los nacimientos aquí en la vereda. No, pues allá una señora, me parece. Una señora, se llamaba, ¿qué? Flora. La decían que la señora Flora. ¿Flora Romero? Como que sí era Flora Romero. Bueno, entonces hasta aquí podemos decir que posiblemente la señora Flora Romero atendió el parto de Bernardita, que nació ¿en qué año? En el 7 de octubre de 1942. 1942. Hagamos la cuenta. Bueno, díganos cuántos años tiene Bernardita. Cumplí 79. Fue el año pasado, el 7 de octubre, que el padre vino a celebrar la misa aquí. Y aquí estuvimos todos. Listo. Usted acaba de tocar un tema muy importante. El padre, el sacerdote. Y resulta y pasa que Bernardita... El padre Luisito. Bernardita la hemos conocido y aún todavía por su trabajo de catequesis y de ser ministra de la Eucaristía, es decir, de visitar a los enfermos y de llevarle a cada uno de ellos
la Sagrada Eucaristía. Bernardita, ¿cómo nació su amor por la catequesis? Pues yo desde que estuve en la escuela, yo estudié en la escuela del Santuario. Mi profesora era la profesora Blanca Castañeda. Y allá, la catequesis fue, pues yo desde que entré a la escuela, de la edad de 7 años, allá, entonces, pues allá nos sacaban ya los que sabíamos, nos preparábamos para la primera comunión y nos sacaban para ayudar a enseñar a los otros, a un ladito de la fila, para que como nosotros íbamos a las 5 de la mañana donde el padre César nos inundó una tía, íbamos a que ellos nos daban catequesis, a catecismo y ahí nos íbamos para la escuela. Y así ya nosotros sabíamos y ahí en esa época yo hice la primera comunión a los 7 años, en Simijaca. Listo, sigamos viajando al pasado. Más preguntas, Bernardita. Usted hizo la primera comunión a los 7 años. ¿Quién fue esa persona catequista? ¿Fue un hombre o una mujer? ¿Y cuál fue el nombre de esa persona? No, ahí nos preparaba la misma profesora, la profesora Blanca Castañeda. Era porque más antes, pues los que nos daban antes era una tía del padre Cecíter, la señorita Oliva Rincón, ellas eran, y Carmelita, ellos eran los que daban la catequesis allá abajo, en las casitas que hay allá abajo. Ahí madrugábamos y ahí íbamos. Nos enseñaban así, pero no como ahorita, ¿no? Pero bueno, aprendíamos. Bernardita, usted nos dice que todavía esas casitas, esas casas todavía existen, ¿cierto? ¿En qué parte quedan? Eso quedan aquí para abajo, ya caídas, hay más abajo de la vuelta. ¿Cerca del restaurante La Cabaña? No, eso era allí. A lo de la carretera, pero eso ya no existe. Listo. ¿Y quién fue su catequista de confirmación? La misma profesora. Era la misma profesora la que nos preparaba. La profesora Blanca. Listo. ¿Hasta qué año usted logró estudiar allá en la escuela? ¿Hasta qué curso? Hasta cuarto, nomás primaria. ¿Y qué pasó, digamos? ¿Qué le impidió para que usted pudiera seguir estudiando? Por lo lejos y ¿no qué? Eso como era ya en el pueblo, entonces a nosotros nos quedaba difícil para mandarnos allá al pueblo. Listo. Hoy nos encontramos aquí en la vereda Atochico, sector Santuario, hoy conversando con Bernardita. ¿Bernardita Pachón Romero o Romero Pachón? Romero Pachón. Y Romero Pachón. Bernarda Romero Pachón. ¿Solamente Bernarda? Sí, señor. A mí me decía Bernardita el padre, me decían siempre Bernardita, pero mi nombre es Bernarda, pero me agregaban, sí, de cariño, sí. Todos me dicen Bernardita. Bernarda, o Bernardita mejor. Bernardita, ¿qué recuerda de su papá? Cuéntenos Pues él era cualidades de su papá. Buen padre, responsable con todos los hijos. Él nos educaba porque él sí no le gustaba que nadie fuera a coger malas costumbres ni nada. Todos educados y mi mamá. ¿Qué recuerda de su mamá? Pues que ella era una buena madre, que nos ayudaba, nos llevaba, nos ponía a estudiar y ella recordaba para la primera comunión y todo, que no fuéramos a quedarnos sin la primera comunión. Así fuera ella con sacrificio, porque en esa época les tocaba con sacrificio, pero ella nos sacaba adelante. ¿Les dieron mucho juguete a ustedes los hermanos o de pronto en ese tiempo no? Pues ni qué. Eso, ellos eran los padres ahí, responsables. Decían que ellos nos mandaban con respeto, ¿no?
Mm. Bernardita, ¿cómo nació entonces su amor por la catequesis? Usted nos dijo que a la edad de 7 años hizo la primera comunión, que se formó en primera comunión y en la confirmación gracias a su profesora Blanca. Pero después de ahí, ¿cómo surgió ese amor por la catequesis, por querer aprender y a la vez enseñar? Porque el padre Adolfo, ¿eh? En una misión que hizo el padre Garavito, Sí, el padre Carlos Garavito. Bueno, pero ¿qué pasó? A ver, por aquí, fuera de cámaras, nos está diciendo la hermana de Bernardita que todo ocurrió en una misión liderada o organizada por el padre Garavito, Carlos Garavito. Carlos Garavito. ¿Qué pasó con esa misión? Pues estuvimos todos reunidos en la escuela del santuario y con el padre como 46 seminaristas que estaban ahí o sea, ahí les dieron la posada o eso en la escuela del santuario. Y estaba el difunto Salomón su Pachón, que ellos eran los responsables, y la junta Elvia. Y Elvia la que le pusieron la bomba. Y ellos ayudaban eran responsables, porque habían los padres carmelitos, eran de San Luis, me parece. También habían esto. Y ahí estuvimos en la misión y nos íbamos por allá, al Boquerón, y aún había otro, y ellos también venían aquí. Y estaba el padre Monseñor Daniel Caro, era el que los comandaba a ellos en Zipaquirá, en la misión que él hizo. Listo, entonces ocurrió un momento de misión en donde llegaron sacerdotes, llegaron actualmente en donde queda la institución educativa Agustín Parra, sede de Santuario, se reunieron junto con seminaristas y seguramente hicieron una misión por toda la vereda de Atochico y en sus veredas aledañas. Pero bueno, ¿qué pasó? Bernardita, ¿de qué manera participó? Pues nosotros íbamos allá a las oraciones al Rosario, ellos que formaban allá, hacían y allá estábamos todos. Pues unos de aquí íbamos porque todos no podíamos irnos, no podíamos dejar. Y continuamos con nuestro episodio de hoy de La Ventana del Recuerdo. Recuerden que este capítulo se llama Bernardita, apóstol de Dios que catequiza y lleva la comunión a los enfermos. Y hoy hemos querido invitar a Rosa Elvia, le llaman Rosita de manera cariñosa, y ella es la hermana de Bernardita. Rosita, bienvenida a este episodio de La Ventana del Recuerdo. Hemos querido invitarla para que usted nos complemente información. Por ejemplo, datos acerca de la misión que hubo en la Escuela del Santuario. ¿Cómo fue? La misión que hubo en la Escuela del Santuario fue porque fueron reunidos varios seminaristas y el sacerdote Álvaro, ¿no? ¿Quién era el sacerdote, Bernardita? En esa época, ¿Qué le gustaba? ¿Quién era el párroco de Simijaca en ese momento? el padre Carlos Garavito. El padre Carlos Garavito, el sacerdote Carlos Garavito, era el párroco de Simijaca en ese momento. ¿De qué año estamos hablando? De 1977 Sí. estamos hablando, que fue la misión. Y de ahí ellos recorrían por todas las casas y nos invitábamos a que fueran a la escuela y nosotros íbamos por la tarde a la hora que ellos nos citaban para hacer la palabra, para darnos explicación y así todos reunidos en comunidad. Y de ahí, entonces ya cuando esto escogieron a los catequistas. Y como ella había estado más antecedente de catequista, Bernardita un poquito más a esto, entonces la nombraron de catequista y nombraron también a Ana Lucía Romero, pero ella ya es fallecida.
Y ella fue unos días, me enseñó en esto y dijo que no, que eso nada, la verdad era que ya no podía. Entonces, pues la otra sí. Yo la seguía animando cuando ella no podía ir porque a veces se dificultaba por el transporte o lo que fuera. Entonces yo le decía, no, no hay que desanimarnos, no hay que esto, porque nuestros padres nos enseñaron que teníamos que ser fieles en la Iglesia Católica, que teníamos que seguir ese procedimiento porque nosotros fuimos bautizadas, confirmadas y todos los sacramentos que nos habían enseñado, pues por eso no dejamos de ser de lo que fuera. Entonces, de ahí nosotros nos seguimos amando y seguimos que nosotros no teníamos por qué irnos para otro lado, sino solamente al sector que nos pertenecía y a nuestra parroquia de Simijaca. Bernardita, viajemos un momento al pasado, año 1977. Imaginemos que tenemos aquí un vehículo, vamos en un vehículo viajando al pasado, viajamos a 1977. ¿Cuántos años tenía Bernardita? A ver, hagamos cuentas. 1977. 42 a 1977. 60. A ver, 52, 62, 72, 70, como 30, 32 años. Sí, Rosita, ¿cuándo nació? Yo nací el 16 de septiembre del 50. 16 de septiembre de 1950. Y Bernardita nació en un octubre del año 7 de octubre. ¿De qué año, Bernardita, usted nació? 1942. Bernardita, ¿quiénes han pasado como sus catequizados? Creo que se dice así, catequizados. En ese primero fuimos el padre Carlos Garavito y el padre Manuel Baracaldo, ¿se acuerdan? Que ellos estaban y nos enviaron a Zipaquirá a hacer curso de catequesis. Estuvimos allá semanas completas haciendo el curso. Ellos nos llevaron a Chía. Esa vez nos tocó a Chía para ir a comenzar a prepararnos. Y ahí seguimos. Después llegó el padre Adolfo Prieto y él nos siguió animando y así íbamos a todos los cursos a Zipaquirá, porque los padres mismos nos ayudaban y nos enviaban y nosotros pues éramos responsables a prepararnos para enseñar a todos los muchachos. Por lo menos en santuario yo daba la catequesis. Todo eso, a toda esa gente, Solana, todos se preparaban conmigo. Hasta la profesora que Marcela, unas profesoras Ballesteros, hartas profesoras se preparaban conmigo. Y sacerdotes también. Padre Cecita, Padre Armando, Padre Cecita estuvimos así, principiando la misión y todo. Y padre, un seminarista que era que no terminó, que era de la familia del padre Ortiz, el padre, ¿cómo es Ortiz? ¿Padre qué? William. ¿Cuál es? William Ortiz. Pero él no terminó, ya iba a ser, como que ya le iban a dar y yo no sé qué pasó y no, se retiró. Bueno, sigamos entonces viajando al pasado. Hoy nos encontramos aquí desde esta hermosa vereda, la vereda Atochico, sector Santuario. Entonces, para complementar un poco y ya para finiquitar el tema de esa misión que ocurrió aquí en la escuela de la vereda, la escuela del Santuario, que actualmente es la institución educativa Agustín Parra, sede de Santuario. Entonces, bueno, llegaron varios seminaristas y sacerdotes. Recordemos entonces el nombre de los sacerdotes
que no eran de Simijaca, pero que vinieron a visitar Simijaca en ese momento, durante la misión. El padre Carlos no. Pero el sacerdote Carlos Garavito era el párroco de Simijaca, ¿sí? El padre que era de Guate. El padre Carlos Sánchez estuvo ahí, de mi seminarista, porque él después se acordó. ¿Qué? No me acuerdo cómo era. Mandaban al No padre. venir, que le gustaba venir a... Bueno, pero hay otro dato. Entonces, resultado o fruto de esa misión fue que, por ejemplo, Bernardita, Rosita y otras personas se hubieran animado a ser catequistas. ¿Fue así o no? Yo apoyé a Bernardita porque en realidad pues yo pensaba que como tenía que solventarme para poder realizar, a ver si podía realizar mis estudios en Chiquinquirá, entonces no me podía hacer responsable. Pero yo de todas maneras la apoyaba con que fuera ahí. Si no tenía cualidades, yo me las buscaba y le ayudaba. Y como decir en la última, cuando no podía llevar el esto, porque hay veces, todas las veces no estaba el transporte como debía de ser, porque se dificultaba, pues yo le ayudaba, y para no quedarme de la Santa Misa, prefería ir a pie a Caldas, Boyacá, que gastaba 1 hora, y me iba a la misa de 9, me iba a las 8 de la mañana, y cuando ella ya se iba llegaba a las 8, a las 8 llegaba a la misa de 9, me venía, llegaba a las 10 y ella ya se iba para la misa de 11, para después continuar con la ayuda para ir a visitar a los enfermos, y de ahí así yo le colaboré harto. Bernardita, ¿en qué año, en qué fecha fue esa misión organizada seguramente por el Seminario San José de Zipaquirá? ¿No fue en 1977? No sé. A ver, Rosita, colabórenos aquí con la fecha. ¿Cuál sería la fecha de esa misión? ¿La fecha del mes? Sí, digamos Fue en 1900. iniciemos con esto. ¿Cuánto duró la misión? La misión duró 8 días. 8 días. ¿En qué mes fue la misión? ¿Sería, por ejemplo, para diciembre? ¿Habían de pronto adornos navideños? ¿De pronto? ¿No? Entonces, de pronto para mitad de año. Fue como en agosto, porque este muchacho que está aquí cumplió 1 añito, y él lo cumplió el 26 del 26 de junio. Y entonces, como estaba bautizado en septiembre, yo lo traje porque la mamita se enfermó harto, y me pidieron el favor que si yo le colaboraba. Yo dije, yo me lo traigo para acá, yo le colaboré, y dije, yo lo traigo para acá. Y lo llevábamos, que era pequeñito, y lo llevábamos a la escuela del santuario. Ahí yo lo llevaba esto por debajo, y el padre Garavito le gustaba, y ellos los seminaristas, y el padre Acevedo no era, el padre, ¿qué? Álvaro, me parece que era. Ellos les gustaba venir aquí porque tenía el niño, y para consentirlo, y le traían cositas. Tenía el niño, pero el niño, él no es hijo mío, sino él es sobrino. El padre Carlos Sánchez. Cuando vino aquí. Bueno, sigamos un momentico en el pasado para especificar. Entonces, fue, digamos, octubre del año 1977. Yo creería que sí es en octubre, porque normalmente la Iglesia Católica declara al mes de octubre como el mes de las misiones. Entonces, digamos que fue octubre del año 1977, en donde un grupo de seminaristas y de sacerdotes de la diócesis de Zipaquirá llegaron a la vereda Atochico a hacer misión. Duraron 1 semana, y en esa semana seguramente... ¿Qué pasaba en esa semana? ¿Ellos de qué manera hacían la misión, o cómo fue el itinerario de ellos? Porque escogieron el sitio que fuera a la orilla de la carretera, y que era el santuario de la Virgen. Entonces lo escogieron ahí para que toda la gente
se reuniera de un lado y del otro, que se reunieran ahí, y ellos tenían allá, ellos se quedaban, los de la Junta de Acción Comunal era don Salomón Suárez, don Salomón Pachón, y más compañeros. Entonces ellos organizaron que ahí tenían que ahí se quedaban y que ahí les daban la alimentación, y ahí todos íbamos y hacíamos la misión, porque era el centro, porque aquí en una casa no podían, no, porque para atender siempre hartos seminaristas y esto. Entonces fue allá donde escogieron, y dijeron que eran por ser el nombre del santuario, que era el Santuario de la Virgen. Y ahí tenemos, en el Boquerón, tenemos a la Milagrosa. Entonces allá iban y la visitaban también, y hacían los santos rosarios, y todos íbamos en procesión. Bernardita, ¿quiénes fueron las personas encargadas de la alimentación de esos seminaristas y de esos sacerdotes que estuvieron en misión en el año 1977, en el mes de octubre? Pues el don Salomón Pachón y la señora y todos los de... Ellos eran los que encabezaban, los de juntas de acción comunal, y allá les compraban la alimentación y todo, y ahí la hacían. Listo. ¿Por qué la pregunta? Es que hay dos nombres estratégicos, Salomón Pachón, ¿cierto? Y él es la esposa del señor Salomón Pachón, ¿se llamaba? Elvia Cortés, que fue la que le pusieron la bomba. Exacto, que estamos hablando de la señora Elvia Cortés, quien fue la persona que se perjudicó por este hecho del collar bomba, que ocurrió, ese momento ocurrió en Chiquinquirá, pero la señora como tal era de Simijaca, y la casa de la señora está, porque todavía sigue la casa, ubicada en la vereda Atochico, sector Santuario. Bernardita, ¿por qué le gusta catequizar? Porque el Señor me llamó y la vocación. Entonces, esa vocación, cada uno tenemos una vocación. Y a mí me gustó seguir esa vocación. Quería de seguir colaborando, ayudando a preparar a los niños jóvenes de primera comunión y confirmación. Que nosotros, Grupo misionero también. Pero, Bernardita, ¿cómo fue ese llamado de Dios? pues por medio del sacerdote. El sacerdote de la parroquia nos hace el llamado y nosotros pues responder. Y el sacerdote que hizo ese llamado o que llamó su atención fue el padre Garavito. Padre Carlos Garavito, con el padre Manuel Baracaldo. Y después ya seguimos con el padre Adolfo Prieto, Gabriel. Todos los sacerdotes siempre nos tenían en cuenta. Listo. Hagamos un test de historia y sigamos viajando al pasado. A ver, para saber cómo está la memoria de estas dos hermosas damas que tengo a mi lado. Empecemos entonces por el sacerdote Carlos Garavito, quien era el párroco de Simijaca. Cuando él terminó su periodo como párroco, ¿quién llegó? Sí, el padre, no sé si fue el padre Adolfo Prieto. No, a ver, ¿quién seguiría después del padre Carlos Garavito? El padre José del Carmen Gutiérrez. Listo. Después del padre o del sacerdote José del Carmen Gutiérrez, ¿quién llegó como párroco de Simijaca? ¿Es el padre Adolfo o el padre Gabriel Mora? Fue el padre José del Carmen Gutiérrez. Listo. El padre Julio Forero. Eso él vino después. Él vino después. Porque yo estuve con el padre José del Carmen. No, el padre. José del Carmen. Bueno, seguimos investigando y les debemos a ustedes. Él fue el padre José del Carmen Gutiérrez, que él es el que hicieron la casa cural, porque ahí está en la placa. Entonces, un buen dato para tener en cuenta, el sacerdote José del Carmen Gutiérrez
fue quien construyó el ancianato San Juan Bosco de Simijaca, ¿sí? No. Él fue el padre Manuel. A ver, Rosita, cuéntele allá a los televidentes que la están mirando. No fue el padre... El padre Gabriel Morita. Fue el que construyó primero la primera cena de la caridad. El padre Gabriel Mora. O sea, el que inició la primera cena de la caridad para el ancianato fue el padre Gabriel Mora. Bueno, un buen dato, entonces, recuerden este nombre, el sacerdote Gabriel Mora, en su momento párroco de Simijaca, fue quien inició con la Cena de la Caridad. Bernardita, ¿por qué le gusta el campo? Porque esa es la misión. Al centro pues yo iba cuando tenía, o sea, siempre cuando tenemos que ir a catequesis, a todo, porque el centro también es hermoso, la Santa Misa y todo. Pero siempre ha sido acá, el campo nos ha sido de un principio. Bernardita, ¿usted qué utiliza para tinturarse el cabello de blanco? ¿Qué utiliza? Yo la he conocido así. Pues nada, porque el agua, el baño, el agua y el jabón nomás. Bernardita no ha cambiado mucho, sigue siendo la misma Bernardita, llena de energía y físicamente bien elegante, bien guapa, bien trabajadora, bien comprometida con el tema de la catequesis. Y además de la catequesis, nació otra tarea en ella, el ser ministra de la Eucaristía. ¿Cómo nació ese ministerio? El padre Jorge Mellizo nos hizo la invitación y pues nosotros le atendimos al llamado. Y ahí pues nos mandaba a hacer curso, porque no fue fácil, hacer curso a Zipaquirá, Tocancipá, y él siempre, a todas éramos como unas 12 o más, pero al último quedé sola mi persona de catequista, de ministra. Y los padres siempre me tuvieron en cuenta, o me han tenido en cuenta. Ahorita por lo que estaba enferma, pues no sé si nos dejarán el ministerio o no, porque eso toca hacer postulado no, sino toca por 2 años uno hace, yo tengo mi diploma y todo, eso sí, de catequista y de diplomas y de ministra de la Eucaristía, todas las veces. Y el padre Alejandro, Luis Alejandro, él nos animaba siempre, todo. Para la ministra y el padre Jorge Enrique Pachón y el padre Ernesto Maecha, porque el padre Jorge Enrique él estuvo todo el tiempo con el padre Ernesto Maecha en Simijaca. Ahora, cuando ellos eso, porque el padre Juvenal también, él también lo animaba a uno mucho en la catequesis, padre Juvenal Rubio. Bernardita, también usted ha tenido la oportunidad de visitar a los enfermos a la vez que lleva la Eucaristía. ¿Qué siente usted visitar un enfermo? Una persona enferma que quizás está postrada en cama. En esa persona, ahí está nuestro Señor. Ahí está Jesucristo, en esa persona enferma. Porque uno conoce que ahí en esa persona se hace presente. Entonces, en este momento, como yo estuve enferma, he estado enferma, no he podido ir a verlos ni nada, por motivo porque me tocó, más bien me vienen a visitar aquí los padres. Quién sabe ahora en adelante. ¿A qué lugares, Bernardita, usted pudo llegar con la Eucaristía a esa persona enferma? ¿Qué lugares de Simijaca o inclusive no sé si de pronto o no sé si otros lugares fuera de Simijaca? Yo estuve, claro que no, a nivel de la parroquia, es lo que es de parroquia. Estuvimos en los apartamentos, en Simijaca, llevando la comunión, en
sí, ahí en el pueblo, a los enfermos, hartísimos. En las veredas aquí en San Rafael, yo le daba la comunión a varios, a una señora Leones, a la señora María Suárez, de Suárez, a una Ruiz Cortés, Graciela, a la señora Rosita de Villamil, hartísimos. Yo le llevaba la comunión a la señora María, a don Miguelito Cortés, Cortés González, ellos ya murieron, al lado del Boquerón, a la familia Solano, a la familia Rincón, Isaías Rincón, la señora, toda esa gente ya murió. Pero yo le llevaba a todos ellos, la familia Pachón, a los dos esposos, 3 eran antes, el hijo y la esposa y el esposo, a Teresa y yo le llevaba la comunión a todos ellos porque yo hacía mi misión. Así fuera entre semana o eso, pero le llevaba la comunión semanal o quincenal, porque a veces el padre decía que quincena, porque no alcanzábamos a todos. Bernardita, ¿qué santo usted admira? De pronto algún santo, alguna santa que usted haya conocido en la historia a través, no sé, de la lectura, a través de alguna persona que haya dado a conocer la vida de ese santo o santa. Invocar a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, porque nosotros éramos de la Legión de María y también teníamos nuestro grupo, y nuestro grupo era María de Nazaret. Pues nosotros rezamos acá y hacíamos la reunión en el santuario donde don Jaime Zapata, ya con ellas, la señora, pero a lo último ya no, porque tan lejos, muy lejos y peligroso. Todavía tocó no ir. Y ellos también ya no respondían, entonces uno veía el peligro, entonces uno para ponerse en peligro hasta allá a caminar, eso ya era. Y hacíamos la misión también con la Santísima Virgen, que está ahí, el rosario por las casas familiar. Nos reuníamos todos sagradamente, rezábamos el Santo Rosario, leíamos la palabra de Dios y ahí era visitados cada 8 días o cada 2 días, visitábamos las casas. Y hasta donde yo estuve, ahí funcionó. Después ya. Les contamos que Bernardita es la catequista más antigua que tiene Simijaca, y me atrevo a decir eso porque no creo que en estos momentos exista otra persona, tal vez con la misma edad o con más edad de Bernardita, y que siga todavía catequizando en los sacramentos de primera comunión y confirmación en la parroquia de Simijaca. Recordemos que el nombre de la parroquia de Simijaca es Inmaculada Concepción. Bernardita, inclusive hubo muchos momentos en que se venía caminando o se iba caminando hacia el pueblo, o también se venía en el transporte público que va para Chiquinquirá y se bajaba ahí cerca de la escuela del santuario, pero de ahí tenía que caminar un buen trayecto. ¿Cuánto se demoraba de ahí, de donde actualmente queda un lugar donde venden unas ricas mazorcas y arepas, desde ese lugar hasta su casa, cuánto se demoraba caminando? Media hora, más de media hora. 40 minutos. Yo ahí me bajaba, me venía. Cuando llevaba la comunión y todo, y sagradamente yo lo que cogía era mi camándula para rezar el Santo Rosario. Esa era mi arma para llegar aquí. Gracias a Dios me fue muy bien en esa misión, en todo. Bernardita, ¿cómo le gustaría a usted morir? Lo que Dios, nuestro Señor, tenga destinado, no puede faltar, ¿no? A cada uno nos tiene nuestro destino. Pues durante la pandemia fue cuando ya no, porque nos tocó estar aquí un poco encerrados y ya no podíamos ni ir a la iglesia porque no dejaba, o ya no que era prohibido, pero aquí me visitaban, a mí me visitaban.
la familia Romero del Pantano, la familia del pueblo, venían, no faltó, que decían que no llegaran, pero en ese tiempo vinieron hartísimas personas a visitarme porque reconocían a mí porque yo había sido la catequesis de ellos, y llegaban profesores y me decían, y usted fue mi catequesis. ¿No se acuerda que fue mi catequista? Ah, venían a visitarme. Sí, señor. Gracias a Dios hemos estado aquí visitados por hartísimas personas, tanto de un lado como de otro, por los sacerdotes todos. Padre Rodolfo, él también fue muy bueno. Y el padre Duan, él venía a visitarme. Yo en los tiempos que me pegué subiendo en la escuela de santuario, yendo a llevar a las comuniones, me pegué un golpe y me fregué un pie y duré aquí como 15 días, pero me mejoré y volví a seguir la catequesis y a llevar la comunión a los enfermos. Y nuestro Señor me dio valor ese día para venir aquí, solita, aquí llegar a mi casa. Por lo que usted me cuenta, yo creo que una muerte que tal vez a usted le gustaría tener sería con el rosario en la mano, porque creo que es de bastante devoción al Santo Rosario. ¿Es así o no? Eso sí, mi Santo Rosario, que no se quede sin ofrecerlo. Eso sí, no, aquí familiar, nosotros rezamos el Santo Rosario, escuchamos la palabra de Dios, con la familia o uno ofrece el Santo Rosario, si están con la cámara, ¿sí? Todo. Bernardita, usted tiene 75 años, ¿cuántos años es que tiene? 79 cumplí. 79 años. En esos 79 años ya había pasado algo similar a lo que pasó en el mundo por causa de esta pandemia, que todos hubiéramos tenido que estar encerrados, que todo el pueblo encerrado, que el templo cerrado. ¿Ya había ocurrido eso algo en el pasado? ¿Algo similar? No, no había ocurrido nada. A ver, Rosita, cuéntenos. El tiempo cerrado le tuvo que estar con el padre Maecha porque habían hecho un robo en el tiempo. Y él, por eso nosotros era angustiada cuando íbamos. Yo por mi parte que era lo primero a la iglesia para pedirle a Dios que me ayudara en el labor que estuviera haciendo, el Espíritu Santo. Entonces yo le pedía el favor a él que me dejara entrar para orar. Y después fue cuando llegó el padrecito Luis Alejandro Torres Gómez, y él hizo el oratorio. Y yo le daba gracias a Dios que todas las veces le daba gracias a Dios que siquiera había hecho el oratorio para orar y darle gracias a Dios, porque uno era triste ir al pueblo y no tener en dónde ir a ofrecer la oración o a estar un ratito ahí como siempre. Y bueno, eso era, y él fue el primero que hizo el oratorio de Simijaca. No lo habían hecho todavía en Chiquinquirá, que era la basílica. Después iniciaron que iban a hacerlo en Susa. Pero de ahí siguieron fue, ¿cómo le diga? Copiándose, ¿no? Sino de ver la hermosura que había quedado. Pues ya después fue esta y ya lo hicieron en Chiquinquirá, pero ya fue mucho después. Entonces, a pesar de que era basílica y no tenían el oratorio. Después sí lo hicieron y el oratorio también fue inaugurado el día del Santo Corpus Christi. Yo fui cuando estaba Monseñor, no estaba Monseñor, porque ya Monseñor Omar Alberto, él ya había ingresado, y yo de mi parte estuve en la ordenación de obispo en Chiquinquirá, y él duró 6 años en Chiquinquirá. Hizo
la capilla de la reconciliación, hizo esto de las benditas almas, hizo el móvil, él hizo hartas cosas, sacaba bastantes proverbios, nosotros nos invitaba y íbamos a las manifestaciones. Como si no alcanzábamos para llevar los guantes, nos pintábamos las manos en esto blanco y estuvimos. Cuando él llamaba para la encuesta con el alcalde, no me acuerdo, desde Simijaca, que nos acercáramos al frente de la basílica, pues yo sola era la que iba. Yo si no me va, ahí ella era de Sucre, era de esto. Yo si no me daba miedo ir a decir que esto. Dijo, la de Simijaca representa en todo lado. Va a Caldas y allá dicen tal cosa. Y yo lo mismo. Con el padrecito César Beltrán, decía, venga para acá y me ayuda a tal cosa. Nosotros ahí también estábamos a esto, pues ayudábamos con qué humildad, porque nos llamaba la atención de que éramos ministros, de que teníamos que seguir a los sacerdotes, porque ellos son los representantes de Jesucristo en la tierra. Rosita pues nos ha entregado varios datos importantes, se nos fue un poquito lejos, Rosita. Estábamos hablando de la parroquia, pero hay muchas coincidencias entre tres municipios que estamos muy cerca. Estamos hablando de Simijaca, de Chiquinquirá y del municipio de Caldas. Hay muchas coincidencias entre estos municipios. Rosita nos hablaba de Fray Omar Alberto Sánchez Cubillos, quien en su momento era el prior de la comunidad dominicana y que durante 6 años hizo bastantes labores en su tarea pastoral en Chiquinquirá y que actualmente ya obispo y es monseñor de la arquidiócesis de Popayán, si no estoy mal. Y estamos hablando también de ese momento en donde yo le preguntaba a Bernardita que si había ocurrido de pronto en sus 79 años de edad algún caso similar de pandemia, pero Bernardita nos dijo que no. Rosita nos estaba complementando de que en cierto momento en la temporada del sacerdote Ernesto Maecha Useche, que en paz descanse, habían cerrado el templo. El templo normalmente lo dejaban abierto todos los días, digamos, en un horario, por ejemplo, de 8 de la mañana a 8 de la noche siempre estaba abierto, pero en cierto momento hubo un robo y a partir de ese momento únicamente lo abrían, era en el horario de Eucaristías. Pero regreso a la pregunta, Bernardita. En sus 79 años, ¿ocurrió en el mundo alguna pandemia que los hubiera obligado a encerrarse en la casa para protegerse de algún virus? No, señor. Acá, pues, quedaba uno por ahí una gripa. Siga, Bernardita, tranquila. Era pasajera, uno tomaba elementos y ya se mejoraba. Así grave no. Apenas ahorita que ocurrió ahí, ¿no? La pandemia. Ya nuestro Señor convino que fuera así. Bernardita, hablemos de la pandemia. ¿Cómo usted se enteró de la pandemia? Pues que ya estando acá, o sea, dijeron que por una muchacha que había ido por allá, a otra parte y había llegado a Bogotá, y que entonces ella había traído el virus y que se llamaba COVID-19. Sí. Bueno, en esa temporada estaba el sacerdote Rodolfo Ocampo Abril Riaño como párroco de Simijaca. ¿No estaba él? Él ya había ingresado, porque él se fue antes de la fiesta de San José. Sí, señora, sí. Él se fue antes. Bueno, síganos contando, Rosita. Y entonces ya fue cuando regresó el padre Luis Eduardo Beltrán. Listo. En ese momento, ¿quién le avisó a usted, digamos, quién le dijo a usted, oiga, Bernardita, estamos pasando por esa situación, es mejor que usted no venga más al templo, por lo menos durante un tiempo? ¿Quién le avisó a usted? ¿Quién la llamó? De la alcaldía y colocaron ese letrero, ¿cierto? Sí, nos dijeron que no podíamos ir, que de todas maneras que ellos venían y nos traían
nos traían hasta nos trajeron al mercadito y todo, y que tocaba estar en casa para no ir ni que nosotros nos contagiáramos, ni que de pronto pues ellos allá en el esto, ellos fueron los que nos informaron. Pero el sacerdote en ese momento que todavía sigue en este 2022 de párroco, ¿las llama a ustedes? Digamos, para decirles, mire, Bernardita, como estamos pasando por esa situación, es mejor que ya no venga al templo. Digamos, el padre o el sacerdote Luis Eduardo Beltrán la llamó. No, ellos vinieron acá y ellos dijeron que hasta estaban mis sobrinos a venir, ¿cierto? Fue en el 2019, ¿sí? Y la pandemia fue en el 2019, Sí. pero fue que la pandemia en principio fue desde marzo. Marzo del 2019 y ellos vinieron fue en diciembre del 2019 porque los otros no habían podido venir por esto de la pandemia, la familia, y aquí entonces ese día, el 19 de diciembre, nos encontramos todos. Había venido primero llegaron la familia de nosotros, eran como 10 y ahí después llegó el padrecito Luis con el padre Iván, el formador del seminario de Zipaquirá. Y estuvieron ahí, pues ellos dijeron que como habían hartos, de pronto vinieron a traer la Sagrada Comunión y a confesarnos. Y entonces ellos dijeron que pues se alejaban y yo les dije no padre, no tenemos que ser alejados porque aquí es una casa consagrada y nosotros pues que se alejen un poquito de la familia afuera y ellos que entraran, y así fue. Yo pues le doy gracias a Dios, vinieron y me confesaron y ahí celebraron y hasta inclusivamente había una niña, una sobrinita que había hecho la primera comunión y el niño que no la había hecho tenía esto, dijo podemos participar si ellos los dejó adentro y dijo que si ella podía recibir la Sagrada Comunión. Le dijo, sí señora, con mucho gusto si ya la hizo y nos regalaron la Sagrada Comunión y estuvimos bien. En esa época, pues gracias a Dios por todo lo que nos han enviado, nos han ayudado, que nuestro Señor y la Santísima Virgen y el Espíritu Santo ilumine a los sacerdotes, primeramente al Santo Padre Francisco I, y a la Iglesia Católica y todos los obispos que esta semana están en conferencia, que dijeron que oráramos por ellos. Listo, Rosita. Para que les fuera bien en todo y también a todos los que vienen, por los que han venido aquí a recibir el informe, que los siga bendiciendo, que les dé salud por toda su familia. Listo, Rosita. Bernardita, para usted, ¿por qué es importante la confesión? Porque sabemos que tenemos que pedirle perdón a nuestros hermanos y pedirle a nuestro Señor por todo lo que hemos ofendido. Y sabemos que nosotros tenemos que estar en gracia de Dios. No debemos de alejarnos, porque esa es la misión de todo católico. Y gracias a Dios que los padrecitos me han traído los sacramentos, me han colocado los santos óleos y todo. Aquí gracias a Dios que no me ha faltado nada. El padre Cecitar también, él vino, celebró misa acá y nos trajo también los sacramentos. Y el padre Luisito también celebró la misa, compartimos, la señora Rosita de Duarte es la primera que ha venido aquí. Siempre viene a visitarnos, viene cualquier cosa que se ofrezca, aquí llega. Y como era mi compañera para llevar la comunión, sí, ella, eso sí, ¿para qué? Bernardita, si usted supiera, digamos, si Dios le diera a usted, no sé, la gracia de saber que, por ejemplo, hoy a las 8 de la noche va a morir, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a los televidentes, Bernardita, a quienes la están viendo y oyendo allá? ¿Cuál sería su mensaje?
que nuestro Señor, pues, que se haga la voluntad de Dios y ya, pues, si nuestro Señor lo llama a uno, sabe que todos tenemos que morir. Entonces, estar preparado. Pero, qué consejos usted le entregaría a la gente que la está mirando allá? Mire, allá en la cámara, ¿qué consejos usted le daría? Que se arrepientan y que sigan ese deseo, ese llamado, que estén preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora que nuestro Señor nos llama a cada uno de nosotros, o el destino que nos tenga, ¿no? Bernardita, ¿qué significa la palabra vocación para usted? Que tiene que uno seguir y estar comprometido con esa vocación que nuestro Señor nos ha llamado. Yo siento que es una vocación de preparación, de cumplimiento y de amor a nuestro Señor y a las demás personas. Bernardita, una pregunta, y si no me la quiere contestar, tranquila, yo entiendo. Bernardita, ¿usted en su juventud tuvo sus novios? No, todos me decían, oiga, ¿cuántos hijos tiene? Yo decía, los que he preparado, los que he ayudado para la catequesis, ellos son los que hemos estado. Y no, yo no, pero no. Nuestro Señor sería el único que me ayudaba, pero nunca aspiré para eso, nada. Era la responsabilidad. Amigos ahí, todos, sí, compañeros, pero no por interés de nada, ¿no? Pero no hubo ningún novio, diga, de pronto ese primer amor, no hubo ningún novio. El primer amor es nuestro Señor, es el único amor que uno se dedica a seguir y a seguir durante la vida. Ya no es más. Ya no es más. Bernardita, en un día normal, antes de la pandemia, ¿cómo era su día normal? Digamos, un domingo. ¿A qué horas empezaba su día y a qué horas terminaba su día? Pues antes de la pandemia yo hacía mis oficios aquí en la casa, madrugábamos y ya hacía mi desayunito y ya me iba a dar mi catequesis el día sábado, porque teníamos que llegar allá a las 9. Y ya tenía que ser uno responsable, bajar a coger el carro y para llegar a la hora, porque si no, cada uno teníamos nuestro grupo, ¿sí? Teníamos que ser responsables y la responsabilidad hay, porque ahí llegaba bien el padre o llegaba la revisadora, una que había de catequesis, algo así, y llegaba a ver si estaban o no estaban. Si llegaba uno tarde, pues ellos sabían que quedábamos lejos, que por eso les tocaba o el transporte, no pasaba, tocaba uno que llegar más tardecito. Pero como el día no era el que trabajaba, sino era la persona. Pues Bernardita, Rosita, muchas gracias hoy por recibirnos en su casa. Rosita, muchas gracias. A ustedes muchas gracias que nos visitaron, que pueda ser que estén bien unidos con su familia y que les vaya bien, que sigan viendo. Aquí para que la vean, mire, que casi no le ven el rostro. Yo aquí, bueno. Entonces, que nuestro Señor los ilumine, el Espíritu Santo, que es el principal, que nos asiste, la Virgen María, que los proteja, que se vayan por buen camino, que no vayan a dejar su misión o su trabajo por irse por otra cesta. ¿Por otra cesta, cómo así? Sí, por otra cesta, como decir evangélica, lo que sea. Eso es Por otra secta. secta, yo digo cesta, pero es secta. Entonces, les recomendamos que como nosotros somos católicas y católicos de nuestra familia, que así también sean bien unidos con toda su familia. Católica, apostólica y simijense. Y simijense y romana también puede ser. Que sigamos orando por el Santo Padre y por todos los obispos. Esta semana. Sí. Rosita, ¿usted quiere a su hermana Bernardita? ¿Y por qué la quiere? Yo la quiero
por la humildad y porque la mayor que también nos ayudó, y ahora pues cuando yo la ayudaba bastante es donde me pude mover desde antes del accidente. Por ahorita sí me toca, pero yo le pido a Dios que de pronto también de ahí esto. Bueno, lo que pasa es que Rosita, para quienes no saben, pues sufrió un accidente en su brazo por causa de una caída, entonces se está recuperando de ese incidente. Bernardita, ¿usted por qué quiere a su hermana Rosita? Porque ella es mi hermana menor y ella pues hemos compartido toda la vida aquí con mis padres y todos, y responsables, ayudar a ellos, así fueron en momentos difíciles, pero ella las ayudaba y nos ayudaba a todos. Por eso, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, porque todos compartíamos y nuestro Señor los llamó. Sí, todos éramos hermanables, nosotros no peleábamos ni nada. Hermanables ahí todos. Porque mi mamá nos había dicho y nos dejó dicho que si había un pan que lo repartiéramos para todos, que no fuéramos a pelear. Nada, y si venía una persona, también que le compartiéramos. Porque ella era una persona muy humanitaria, mucho ayudaba a los enfermos, todo eso. Ella sí que viera una persona que le hiciera falta una botella de leche o algo, se la daba, que viera enfermo. Rosita, muchas gracias, que pase usted un feliz momento y bendiciones. Gracias, lo mismo le deseo para toda su familia, para todos nuestros hechos y todo nuestro pueblo simijense y toda la nación, pidiéndole que por nuestro Señor la Santísima Virgen y el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, que haya verdadera paz, amor y comprensión en todo el mundo. Bernardita, muchas gracias hoy por recibirnos, la queremos mucho. Que Dios los bendiga por todo y todos mis compañeros y por venir aquí a visitarnos y a tener más experiencias, que el Señor los siga bendiciendo y que sigan orando para que nosotros podamos seguir adelante, de ahora en adelante. Bueno, y de esta manera nosotros nos despedimos de otro episodio más de La Ventana del Recuerdo. Este episodio se llama Bernardita, la apóstol de Dios que catequiza y lleva la Eucaristía a los enfermos. Feliz momento para ustedes. Gracias. Esperamos que les haya gustado esta historia de vida de Bernardita, la apóstol de Dios que por 45 años ha venido catequizando en primera comunión y en confirmación a muchos niños y jóvenes de Simijaca y que por 23 años ha venido visitando y llevándoles la comunión a las personas enfermas en esta zona del país. Les deseamos a ustedes un feliz momento y sigan conectados con el canal Globo Más. El Dios eterno, es mi Dios maravilloso, es el Dios incomparable, cada día con él me gozo. Jesucristo el Dios eterno, es mi Dios maravilloso, es el Dios incomparable, cada día con él me gozo. Yo le canto en la mañana, a mediodía también, le lavo en la tardecita, cuando ya va a anochecer. Yo le canto en la mañana, a mediodía también, le lavo en la tardecita, cuando ya va a oscurecer. Él me brinda su dulzura, me regala su querer y por eso yo le alabo, porque pronto ha de volver. Él me brinda su dulzura, me regala su querer y por eso yo le alabo, porque pronto ha de volver. Qué bendición tan grande la que Dios a mí me dio, de ser llamado su hijo no tiene comparación. Ay, qué bendición tan grande.